Diputado, pues que nos comentara sobre los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta reunión que hace multitudinaria cuando estamos en alerta por una nueva cepa de COVID-19 o SARS-CoV-2. Cada año nos obliga siempre a hacer un corte de caja. Estamos ante un nuevo corte de caja, nada más que la caja está vacía de logros, está vacía de resultados. No hay absolutamente nada que presumir. Me parece que la reunión que se hace hoy es la apología del fracaso, es un incentivo a la mediocridad, pero pues cada quien está en libertad de llamar a quien quiera para celebrar lo que considere. Lo cierto es que ninguna reunión, por grande que sea, ninguna porra orquestada, ningunos aplausos incentivados desde el aparato oficial van a cambiar los datos duros que tiene el país. Y mira, yo lo veo en las propias ofertas del gobierno, que más allá de verlo desde la perspectiva propia, creo que podemos contrastar la realidad que se tiene con lo que ellos mismos ofrecieron. Ofrecieron, por ejemplo, que iba a bajar el precio de la gasolina, y hoy la gasolina sigue subiendo. Hace unas semanas apenas el coordinador de Morena decía en tribuna que habían controlado perfectamente el dólar. Casualmente, mientras pronunciaba ese discurso, se anunciaba que el dólar tenía una alza suficientemente pronunciada como para decir que no hay nada que celebrar. Hoy el dólar sigue subiendo, la economía de México se sigue debilitando y el peso está perdiendo terreno frente al dólar. La inversión acumulada que existieron, por ejemplo, en los 12 años anteriores a este gobierno, al día de hoy, a solo 3 años del gobierno de López Obrador, ya se perdió. Es decir, lo que se había invertido en el país en 12 años, se nos fugó en tan solo 3 años de este gobierno. Bueno, siguen con el avión presidencial, ni siquiera lo vendieron. Pues decían que ni Obama lo tenía, pues sí, ni Obama lo tenía, pero guardado como lo tienen ellos y costándole cada mes a las mexicanas y mexicanos. Dijeron que iban a retirar al ejército de las calles. Lo que no nos dijeron es que los iban a pasar de las calles a construir aeropuertos y a convertirse en un brazo operativo al servicio del presidente de la República. Entonces yo creo que poco hay que celebrar cuando la realidad contrasta con el discurso y cuando vemos que es evidente que los mexicanos no están mejor que hace 3 años, independientemente a lo que se diga. Según los datos, por ejemplo, de Coneval, vemos que ni con los programas sociales han logrado mitigar las erráticas decisiones en materia económica, y hoy tenemos más de 5 millones de personas en pobreza que no estaban antes de este sexenio. Creo que es lamentable, por ejemplo, en materia de salud, que más de 7 millones de personas hayan perdido cobertura a partir de la mala decisión de desaparecer el Seguro Popular y crear el INSABI, que no solo atiende menos enfermedades, sino que ha dejado sin protección a 7 millones de personas. Pero dice Ignacio Mier que la oposición debería de abrir los ojos bien para que vea lo que realmente se ha avanzado. Pregunto, ¿están miopes? Bueno, yo creo que no es un asunto de miopía, sino que la realidad es opaca a partir de este gobierno. Y yo creo que no solo hay que abrir los ojos, sino yo invito al diputado Mier y a toda su bancada a abrir la mente, porque hemos estado en una legislatura de ideas cerradas y de cerebros cercados por lo que se impone desde otro poder. Vemos como nunca a un poder legislativo sometido a las ideas de un solo hombre. Nunca, no sé si ustedes recuerden, algún congreso que toda la agenda que presume viene dictada desde el Ejecutivo. Yo creo que hay que darles una clase de división de poderes, pero también de dignidad, porque no es la dignidad de cada uno de los legisladores, sino del país a través de sus representantes. Nosotros no estamos llamados a ser aplaudidores del gobierno, sino a señalar lo que no va bien para corregir el rumbo desde las leyes como nos corresponde. Desde luego que lo que va bien no necesita porras, pero más allá de las porras que buscan ensordecer lo que va mal, necesitamos que abran la mente, que abran las ideas y que se den cuenta que la realidad está totalmente nublosa por un gobierno opaco. Y no solo me refiero opaco en las cuentas, ya vemos que el 80%
de las compras y adjudicaciones que hace el gobierno no las hace por medio de licitación, las hace de manera directa, y eso nos está llevando a niveles de corrupción muy graves, que dista mucho de a partir del 1 de diciembre se termina la corrupción. Y otro dato, por ejemplo, los homicidios dolosos. Hoy el gobierno de López Obrador, que tan obsesionado está con el gobierno, por ejemplo, de Felipe Calderón, está cumpliendo casi el 85% de las muertes que se llevaron a cabo en el gobierno de Felipe Calderón en 6 años. Estamos en números sumamente alarmantes, pero eso sí, el presidente dice que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Yo creo que hay que replantear el concepto de felicidad y concentrarse en recuperar el de bienestar de las personas, que solo se logra con seguridad, se logra con empleo, se logra con servicios de salud e implementando políticas serias y no polarizantes. En el caso de la inseguridad, diputado, ayer la secretaria decía de cómo se han bajado los homicidios. Hace un rato mencionaba Rubén Moreira que mientras haya descoordinación entre los 3 niveles de gobiernos, pues la delincuencia va a seguir ganando terreno, y el caso está ahorita de lo que sucedió en Tula en la madrugada. Esta es la política fracasada de los abrazos. Con todo respeto, el discurso y la saliva no merman a una realidad que todos los días sigue siendo lacerante y en aumento. Yo respeto a las personas que trabajan en el gobierno federal, pero creo que se necesita poca honestidad intelectual para decir que los homicidios están a la baja cuando las cifras son récord, no solo en este sexenio, sino en la historia del país. Creo que 100,000 homicidios en 3 años no son dignos ni de celebrarse ni de matizarse, sino de ocuparse en cambiar la realidad. Lo del bombazo en Tula. Es parte de una lamentable situación, no solo el tema de Tula, sino lo vemos en todos los estados que han crecido en niveles de inseguridad y que poco han recibido del gobierno federal más que discursos. ¿Ve alguna posibilidad de un cambio en la administración, en alguno de los temas, que haya alguna mejoría? ¿O no ven nada positivo? Decía don Manuel Gómez Morín que no hay ilusos para que no haya desilusionados, pero tampoco por la poca capacidad que tiene este gobierno de escuchar, nosotros vamos a dejar de proponer. Nuestro trabajo es buscar alternativas para los problemas que tiene el país hoy, y no podemos renunciar a nuestro deber y a nuestra obligación de proponer todos los días para que a este país le vaya mejor. A nadie, y te lo digo con franqueza, a nadie debe alegrarle que al gobierno le vaya mal. A mí de ninguna manera me alegra. ¿Qué más hubiéramos querido? Que este gobierno acertara en políticas públicas, lo que tanto presumió en el discurso. Sin embargo, insisto, la realidad lo sigue rebasando, probablemente por la izquierda o por el centro, no sabemos, pero tienen que corregir el rumbo, porque si no corrigen el rumbo, vamos a estar en 3 años discutiendo quién va a administrar las ruinas. Y no tenemos nadie, creo que, vocación de arqueólogos. Tenemos que todos aspirar a tener un mejor país a partir de un gobierno más fuerte, pero un gobierno más fuerte, insisto, solo se logra si la sociedad mejora, si la sociedad avanza. Prende focos de alerta, y voy a seguir la pregunta de Margarita, prende focos de alerta lo ocurrido en Tula. Ayer comparece la secretaria, habla de la baja en el robo de combustible, y uno de los objetivos que liberaron hoy es un líder huachicolero que fue detenido hace unos cuantos días y hoy es liberado. Eso prende focos de alerta. Es que los focos de alerta están encendidos desde que inició la política descoordinada en materia de seguridad. Las alertas se tienen que prender no cuando sueltan a un delincuente hoy, lo dijimos desde que soltaron, por ejemplo, al hijo del Chapo. Las alertas tienen que aumentar cuando, por ejemplo, los golpes que se dan al crimen organizado disminuyen. Es decir, si nos concentramos en un hecho y con eso queremos resumir la negligencia de este gobierno, creo que les estamos dando un salvoconducto, y no es nuestro papel reducir la lamentable realidad que existe en todo el país. Hoy es este caso, ayer fueron otros, y lamentablemente, si no se corrige y se sigue polarizando el país, mañana serán más. ¿Será prueba de fuego, reto, la detención inmediata de este hombre que fue liberado? Del hombre que fue liberado,
y de todos los que han mantenido en la calle, con esta, insisto, política de invitar a los abrazos. Creo que el gobierno tiene que tomarse con seriedad, que es el responsable de la seguridad nacional, y no únicamente estar dedicado a continuar promocionando sus obras faraónicas en un momento en el que además tenemos una crisis de seguridad, de salud y de económica. Por ejemplo, en este mes vimos el registro más alto de la inflación que hemos tenido en por lo menos 2 décadas. Esto va a afectar de manera directa el poder adquisitivo que tienen nuestras familias, y particularmente quienes menos tienen. Decían que primero los pobres, sí, son los primeros que están resintiendo la poca seriedad y la falta de política pública en materia de economía en el país, en materia de salud, y ya lo has dicho, en materia de seguridad. Pero no va, diputado, ya está afectando porque vas al mercado con No, claro. 500, 700 pesos y ¿qué traes? Cuando llegan los indicadores de inflación, es el resultado de lo que las familias están pudiendo comprar o no. Es decir, desde luego, si estamos hablando de que hay un 7% de inflación, más de un 7% de inflación, pues es proporcionalmente por lo menos lo que las familias están dejando de adquirir. Y ante propuestas que hemos hecho para que las familias tengan nuevas y mejores opciones, lo que hemos recibido es cerrazón. Por ejemplo, hoy nuevamente, en temas personales, presenté nuevamente la iniciativa para que las personas que ganan menos de 10,300 pesos al mes no paguen impuestos sobre la renta. Ellos no representan ni siquiera el 8% que tiene de ingreso este impuesto, y sí beneficiaría a por lo menos 15 millones de trabajadoras y trabajadores, lo que podría significar darle la vuelta un poco, al menos de momento, paliar un poco la situación del tema de la inflación, en lo que siguen protegiendo o se busca proteger las fuentes de empleo. Desafortunadamente, ustedes lo vieron en la ley de ingresos, lo vieron en la miscelánea fiscal, lo vieron en el presupuesto de egresos de la Federación. Esta es una mayoría que de verdad tiene vocación de porrista. Ahí van a ver hoy seguramente en el Zócalo orquestando porras, en vez de concentrarse en analizar las propuestas que sí le sirven a México, porque ellos piensan que el hecho de que alguien proponga una modificación a un proyecto del presidente es una afrenta. No saben para qué existe la democracia, los contrapesos y poder confrontar ideas y no personas. Son fanáticos de un proyecto personal y no personas comprometidas con un proyecto de nación. Hoy se anuncia un 22 punto y algo de aumento para la frontera, los salarios mínimos, que sería un poquito cercano a los 250. ¿Esto ayuda? Nosotros lo hemos dicho desde que empezó la política de incrementar progresivamente el salario mínimo. Es bueno que se incremente el salario mínimo, pero no se necesita ser un economista avanzado para entender que aumentar por decreto el salario mínimo no solo no reduce la inflación, sino que la pudiera en algún punto agravar. Entonces, lo que necesitamos es que independientemente a que aumente el salario mínimo, la gente mantenga su poder adquisitivo. Si la moneda sigue perdiendo valor, si continúan las fugas de capital, si continúa la inseguridad, si la gente no tiene acceso a un empleo digno, con todas las prestaciones de seguridad social, pues no hay salario mínimo que sea respuesta efectiva a los problemas que está teniendo el país. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco mucho.